En estos momentos comienza, por Radio María Uruguay, Juntos por la Vida, con la conducción de Lucía Mesones. Muy buenos días acá, ¿cómo andan todos por ahí? Estamos arrancando este programa de martes helado en Montevideo. Algunos nos escuchan otro día de la semana, pero bueno, acá estamos, es martes y estamos congeladitos. La radio también. Creo que hace más frío adentro que afuera, ¿no, Elvio? Bueno, ¿cómo andan todos arrancando esta mañana? Igual un solazo, ¿no? No podemos quejarnos, un solazo divino. Los que puedan andar por la calle y puedan estar bajo el sol van a sentir ese calorcito que nos abraza. Y bueno, dar gracias a Dios, ¿no? Cada mañana que arrancamos acá felices, dar gracias de que respiramos, de que nos levantamos y de que tenemos mucho por hacer. No se olviden que en la radio necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes con esa donación por los colectivos de Hábitat y Red Pagos, por la caja de ahorro en pesos de Scotiabank, o la cuenta corriente en dólares, o por Antel mensualmente o por única vez. También todo esto lo pueden encontrar en la web de radiomaria.org.uy, donar esa manito con ese corazoncito donde hacen clic y pueden donar. Recuerden que esta radio no se mantiene con la publicidad de nada, esta radio se mantiene con la generosidad de cada uno de ustedes. También sepan que estamos en vivo. Para los que nos están escuchando hoy, martes 10:30 de la mañana, y aquellos que nos escuchan también por Radio Oriental, el número de teléfono para llamarnos es el 2903-0094, o nos pueden escribir o mandar un WhatsApp al 095-860-333. Repito por las dudas, 095-860-333. Acá estamos arrancando esta mañana y hoy nuevamente estos invitados que nos manda y nos regala la Virgen, que es un privilegio poder siempre contar con ellos, y a veces hasta último momento nos dicen que sí, ¿no? Y vale la pena hacer ese esfuerzo y recibir cada uno de estos invitados en nuestra radio. Hoy vamos a hablar de Enrique Yo. Quizás algunos no lo conozcan a Enrique. Y Enrique fue un empresario argentino, marino, esposo y padre de 9 hijos, reconocidos por integrar la fe cristiana en el mundo del trabajo. Fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y promovió una visión de la empresa centrada en la dignidad de la persona y el bien común. Su profunda vida espiritual, su compromiso con sus trabajadores y su testimonio familiar llevaron a la Iglesia a iniciar su causa de canonización. Actualmente es reconocido como venerable y estamos a un paso muy importante hacia la beatificación. Y hoy tenemos el enorme privilegio, es un lujazo contar con su hija Sara Yo de Crito, hija de Enrique, para conocer la faceta más íntima del empresario argentino, que supo demostrar que la santidad también puede vivirse en la vida cotidiana, la familia y el trabajo. Buenos días, querida Sara. Buen día. ¿Cómo está? Gracias por invitarme y compartir. Sí, Nosotros eh, totalmente agradecidos por tu pronta respuesta, ¿no? Porque fue todo bastante sobre la fecha y enseguida con gran alegría dijiste que sí y acá estamos comunicándonos. Sara, hija de un futuro santo, ¿no? Que ya sabemos que es santo, pero bueno, hay que pasar todos estos procesos para llegar a decirle San Enrique Yo. ¿Qué se siente tener un padre santo? y bueno, me imagino que mucha gente debe sentir eso y me lo dicen, gracias a Dios, la iglesia es muy vital y bueno, se puede decir que en todas las familias hay gente muy santa, también hay algunos que son hojitas negras, pero bueno, siempre que hablan conmigo muchas veces me dicen sí, porque yo, la verdad, mi papá era un santo y qué sé yo, ¿y por qué no le beatifican? Y yo le dije, ay, bueno, yo siempre respondo más o menos lo mismo, porque no se sabe, es un misterio del Espíritu Santo. Yo siempre digo, bueno, a mi papá le hicieron una biografía, los amigos, porque se murió muy joven, a los 41 años, y entonces los amigos decidieron hacer una biografía y eso sirvió de base para comenzar. Varios años después un obispo dijo, hagan la causa. Bueno, ya la causa es distinto de la santidad, es un proceso canónico, ¿no?
O sea, mucha gente es santa y no se le hacen estos procesos canónicos Total. que son bastante así trabajosos, Sí, sí. porque es más que una tesis de un doctorado de ciencias históricas, sino hay que chequear todo. Y bueno, de paso uno aprende un poquito del contexto mundial, de lo que le tocó vivir a él, la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Muy impresionante. O sea Por que eso tenemos que yo empezar siento... de a poquito, Sara. Hay gente que, yo creo que hay mucha gente que lo conoce y quizás acá en Uruguay no es tan conocido como en Argentina, ¿no? Entonces, vamos a empezar de a poquito. ¿Quién era Enrique Yo? Que nos tenés que contar esa historia de vida de un santo. Y bueno, para mí fue un papá muy alegre, que disfrutaba muchísimo de su familia. Él había perdido a su mamá a los 4 años y entonces yo creo que eso le había dado una sensibilidad muy especial con respecto al valor de la familia, porque él no lo había tenido por la pérdida de su mamá, y, eh, y se notaba, lo transmitía y mis amigas se daban cuenta de la felicidad de él, de entrar a casa, de vernos a nosotros, todo eso. Pero no diga que en Uruguay no lo conoce porque tiene muchos parientes allá. Sí, Sí, tiene muchos parientes, sí. pero bueno, la radio abarca todo el país, ¿no? Conozco sus parientes también. Sí, ya serían primos terceros míos, Sí. pero los de mi generación, por supuesto, ya llegando a los 80 años. Pero lo que pasa que mi abuelo era primo hermano, así que no estamos tan lejos, ¿no? Así que había una conexión fuerte. Ya mi papá a los 14 años fue a la Marina y ahí se cortó un poco todas las conexiones, pero yo después me los he vuelto a encontrar así, en las vueltas de la vida. Pero bueno, yo puedo hablar como hija, cómo realmente la gente a veces piensa que lo de la vida en la familia es algo obvio, no se lo valora tanto como, qué sé yo, como algo tan importante. A veces piensa, ay, bueno, qué lindo sería ir qué sé yo, de viaje o comprar un auto, pero es como que no se dan cuenta que la convivencia, el hogar, el desahogo, el compartir las cosas, es realmente algo muy valioso y que hay que cuidarlo, así como uno cuida las plantitas. También él cuidaba muchísimo a su familia. Está la anécdota que dice que cuando se celebraba algún negocio, cuando ya trabajaba en la fábrica, querían ir a celebrar y él decía, ay, tengo un compromiso previo. Y el compromiso previo era ir a venir a comer con sus hijos, que qué sé yo, que como todos los chicos éramos inquietos, no es que nos quedábamos quietitos, qué sé yo, Enrique tipo las tenía mañanas. 9 hijos. 9 hijos, sí, 9 hijos, sí. Vamos contando. Él Y dirigía una empresa de cristalería. trabajaba así en una cristalería Rigoló, en Berazategui. eh, él estudió a los 14 años entró en la escuela naval, ahí hizo todo ese curso para guardamarina y después se dio cuenta como que tuvo un hijito y no lo conoció hasta que él tenía 2 meses, hasta que mi hermano tenía 2 meses. Entonces dijo que le parecía un poco Sacrificado, ¿no? no compatible con una familia, pero justo era la guerra, así que no podía pedir la baja. Bueno, después pidió la baja. Y bueno, la familia de mi madre era uno de los... mamá era como la cuarta Se generación, casó pero con Cecilia. sí, Sí. sí. Y, y ahí, en una fábrica muy grande, no la de vidrios de ventanas, sino de la de moldes, de botellas, tenía una bazar, una sección artística muy completa con la que seguimos muy conectados, a pesar que cambió de manos varias veces, típico de Argentina. Claro, yo sería la quinta generación de uno de los 5 fundadores, franceses, eran franceses, ¿no? Bueno, pero Así, eso es uno de los muchos logros que él ha presentado, ¿no? Porque la verdad que siempre hizo de la empresa una familia. Es una de las... y él repetía que la empresa era una comunidad de vida, sí. Y en esa época no era tan común. Ahora un yerno mío que trabaja en una fábrica dice que en todas las fábricas
hay alguien que hacía lo que él hacía, porque eran 3 turnos, 2000, 2000 y a la noche como 1000, porque eran hornos, el vidrio es algo peligroso, ¿no? Sí. Requiere muchísima atención. Ahora no tanto porque está todo computarizado. Y, eh, y, eh, y él lo que hacía, empezó como asistente de planta, después jefe de planta, fue subiendo, ¿no? Fue subiendo de responsabilidades, pero lo que él hacía que llamaba la atención era que caminaba. Es una fábrica que tiene como 27 hectáreas, bueno, tiene parque también, pero caminaba por todos lados y preguntaba si había problemas. Y andaba con el overol, con un temporizador en la mano, viendo la temperatura y preguntaba, ¿hay algún problema? ¿Qué sé yo? Bueno, dice que ahora se hace eso en todos lados, pero en esa época era común que los directivos agarraban y se metían en la oficina y no querían problemas, ¿no? Y en todos lados siempre hay problemas, porque la naturaleza humana nunca las cosas son iguales y siempre hay que pelearla porque siempre se rompen las cosas o lo que sea. Así que él tenía mucho contacto y hablaban y la gente sabía que podía hablar con él Contar y si con había un él. problema, bueno. Y mi papá también sabía que el que sabía el problema también sabía la solución, porque el que está en la trinchera muchas veces es el que se percata de cómo se pueden resolver los problemas. Así que andaba muy bien esa fábrica en ese momento y, y, y él insistía que era una comunidad de vida y a veces, como no había parrillas en esa época ni pizzería, él a veces iba a almorzar a la casa de uno, decía, voy a almorzar a tu casa y comía lo que podía. También le gustaba ir a almorzar a lo del párroco de Berazategui, que era su confesor. La verdad Él se que preocupaba por cada empleado, ¿no? Por su sí, y disfrutaba familia, del... conocerla. Sí, sí, nos llevaba a nosotros, que ahora está requete prohibido, y me acuerdo con qué alegría, nos decían, miren lo que está saliendo, miren cómo salen los frascos de dulce y qué sé yo. Y nos hacía admirar, porque que es algo constructivo, ¿no? Nos hacía admirar todo lo que iba saliendo de eso. El trabajo así, aunque sea un esfuerzo, es algo constructivo y es muy lindo ver que hay buenos resultados, ¿no? Entonces, Y sobre todo eh, buenos resultados porque él lograba que cada empleado sea digno en su trabajo, que tenga buen trato con ese trabajador, ¿no? Y cómo lo llevaba a casa, ¿no? Y como ustedes, es el producto de eso que ustedes veían como niños, como hijos de él, era el producto de toda esa cadena de buen humor y de alegría dentro del trabajo, no solo el producto en sí, ¿no? sí. Y no era la alegría de un perrito que Bueno, que mueve la mueve la cola. cola y que está feliz y que que está contento, que le den comida, que no, era una alegría, la verdad, que cuando uno lee lo que él escribía, eh, él la veía como una parte de la caridad cristiana, porque eso de poner buena cara y ser amable, ser respetuoso, a veces uno no tiene ganas, Sí. el mal humor es una tentación bastante, Pero él hablaba bastante mucho también normal. de amar como Cristo y vivir unidos a Cristo y entonces imitar a Cristo en el día a día era como que su lema, ¿no? ¿Qué haría Cristo en este momento, ¿no? En esta situación o con este problema, con este hermano próximo en el Sí, trabajo? sí, y él cuando no tenía alguna duda o había algo, porque las cosas no son así tan claras a veces, lo malo, lo bueno, él decía, consultar con mi socia, la socia era la Virgen Claro, María. claro, como le digo Entonces yo. decía que, Claro, como entonces yo acá dice, en el programa le digo a mi jefa, cualquier cosa lo resuelve mi jefa, como hoy te trajo acá al programa ella, ¿no? Y está algo bien. que yo leí por ahí, él como que él anhelaba, él solo se hubiese quedado como obrero, ¿no? Lo dijo lo leí por ahí también, como que le hubiese encantado ser un obrero y no crecer Sí, más. él en la Marina, bueno, había muchos conscriptos que algunos ni estaban bautizados, eran de Sí, zonas rurales, apartadas, de Formosa, de la cordillera.
y les tocaba el número bajo, o no, número alto creo, y les tocaba la marina. Los que no se mareaban arriba del barco, eso Sí, no lo puedo creer, eran re chicos y bueno, y todos por supuesto sabían muy bien que si alguno se portaba mal y no atornillaba el tornillito, todos se hundían, ¿eh? Todo el barco se claro. hundía porque eran unos barcos miserables de esa época, ¿no? Eso les daba una responsabilidad y un espíritu de equipo muy fuerte, pero bueno, esos conscriptos, mi papá se preocupaba y les preguntaba si habían hecho la primera comunión, si eran bautizados, y algunos se querían como que tomar los sacramentos. Por supuesto que en el barco no había capellán, pero sí cuando desembarcaban a tierra. Le, Sí, sí, le costaba contaba, a él. contaba que en los galpones se sentaba a evangelizar. Cualquier minuto libre que tenía, él lo usaba para evangelizar. Eso, Sí, 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 a la tardecita, cuando había, sí, ya no estaba en la hora de trabajo. Y el problema es que cuando se bajaban a tierra, ya está la tensión que hay arriba de un barco, y más en medio de una guerra, ¿no? Que bajaban al barco y lo que menos ganas tenían era de ir a la iglesia y se iban al bar a tomar algo. Y le escribía a mamá, sí, ay, que se le había, no habían ido a la misa del domingo y qué sé yo, pero algunos iban, ¿eh? ah, no, no, Siempre algunos iban y él se alegraba muchísimo. Él es muy respetuoso de la libertad de cada uno y de que y lo que sea, pero no, no, sí, él entonces ese contacto a él le impresionaba estos trabajadores que no existían 100 años antes, claro, porque la época industrial empezó a fines de 1800, comienzos de 1900, y él impresionaba a la gente que estaba lejos de sus pueblos, de su familia, de todos sus amigos, y se iban a la ciudad a trabajar en empresas grandísimas, qué sé yo, donde pasaban a ser un número, y entonces como que decía que quería ser misionero en ese mundo, ¿no? Que quería ser misionero en ese mundo. Y cuando terminó la Marina, pidió la baja el día que se hizo la paz y le tocaba estudiar meteorología, porque los marinos saben mucho de meteorología y la mejor universidad del mundo estaba en Chicago y sí. sigue siendo una de las mejores sobre la meteorología, ¿no? Y entonces ahí se encontró con un sacerdote y le dijo que él quería ser misionero, no sé, que ya se estaba por salir de la Marina y que y la familia decía, ya que estás en Estados Unidos, la familia de mamá, ¿no? Por supuesto, ya que estás en Estados Unidos, quédate a hacer una pasantía en una fábrica de vidrio muy grande, Corning, que yo nací en Corning, así que estoy conectada con esa ciudad, ¿no? Y entonces, pero que él quería ser misionero de los trabajadores. Y este sacerdote le dice, mira, vos no hablás como un trabajador, no tenés manos, qué sé yo, no sé qué. Andá a hacer apostolado con los empresarios, le dijo, que son más difíciles y Claro. pueden hacer mucho más por beneficiar, hacer más aportes pueden hacer Podemos por sus sacar, empleados. sí, Sí. Y lo increíble es cómo él obedecía. A mí me impresiona, claro. porque mamá decía que él realmente tenía ganas de ser misionero en el mundo ese y era de la JOC, Juventud Obrera Católica, este sacerdote, el encargado de Estados Unidos, y le dijo eso y está la carta. Después el sacerdote se tomó el trabajo de escribirle una larga carta con un alegato de que Te se dedique a ser necesitamos, claro. misionero en otro mundo y bueno, y él obedecía, ¿no? Porque a veces uno se encapricha con algo y no escucha a los demás y bueno, y entonces decidió aceptar este cargo, esta pasantía ahí en esa fábrica que es gigantesca y estuvo con mamá un año ahí en Estados Unidos, porque como él sabía inglés, lo habían elegido para ir a estudiar meteorología y terminó la guerra y bueno, ya se quedó allá. Así que eso es muy lindo, ver cómo él respetaba siempre a sus confesores, lo discutía con su socia, la Virgen, y bueno, veía qué es lo que tenía, qué es lo que era más conveniente, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. aceptaba. Sí, sí, O que sea, no, cuesta, ¿no? Como cuesta realmente asumir esa orden del cielo, no, por acá no, sino que por acá vas a dar más frutos, ¿no?
Y Cierto, así sí. fue, porque así se fue como viralizando, ¿no? Este buen trato, respetar el trabajador, su familia, su dignidad y bueno, y cómo las empresas siguieron creciendo y aún más con mayores frutos gracias a lo que él predicaba, ¿no? De que el buen trato, trato digno. Sí, y él decía la comunidad de vida, y hace 3 años el Senado y los diputados aprobaron una ley de comunidad empresarial, porque la comunidad empresarial es también, además de los clientes que compran las cosas, son los proveedores, son los vecinos, Total. o sea, no hay que contaminar el agua, por ejemplo. Es realmente Yo un sistema pensaba, planetario, un yo, sistema, cada fábrica es un sistema planetario que hay que ser, prestar atención a no perjudicar y bueno, que se beneficien todos, por supuesto, ¿no? No mm, solamente las ganancias económicas son importantes, pero no es el único objetivo. Hay otras que son el desarrollo humano, sí, Adam Smith, el creador, o sea, el objetivo de las empresas es eh, maximizar el rendimiento económico. Y se olvidaba de todo lo demás, de las personas que también hacen amigos, no hacen amigos, la pasan bien, no la pasan bien. Trabajar bien es también grato, pues no tiene por qué ser una cosa así. Por eso él decía que era una comunidad de vida y bueno, y ahí eso, darla con ese enfoque, aparte de que es mucho más abarcativo que el simplemente levantar la bandera de lo económico, es mucho más grande. mm, Y bueno, y la gente se daba cuenta, ¿eh? Muchos años después me lo decía, me lo decía. O sea, él lo escribía, voy a ser más amable, voy a ser, o sea, de no impacientarse con las cosas que salían mal. Él lo escribió varias veces, sí. O sea, no es que le salía fácil. no, 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 Me imagino que ser justo, o sea, la caridad empieza por la justicia, es algo que él decía también, ¿no? Ser justo, ser exigente, pero con cariño, con amor, como, bueno, volvemos, ¿no? Imitando a Cristo. sí, sí, sí. Yo Sí, hoy, hay hoy una. pensaba, Sara, en cosas de la diaria, ¿no? Del día a día de cada uno de nosotros, porque hablamos de empresarios, por supuesto, desde Enrique y yo, y vos recién hablabas desde cada uno de su puesto de la verdulería, de donde estuviera, ¿no? Y hoy pensaba también, por ejemplo, ¿no? En algo de la empleada que vive en tu casa, ¿no? Eso también, que a veces no somos cristianos, pero no respetamos los tiempos de descanso, no respetamos, no nos preocupamos por cómo le va en su casa, si necesita algo. A veces algunos no sabemos a qué religión pertenece, ¿no? Y está quizás viviendo en nuestras casas. Entonces, ahí también lo encuentro a Enrique, ¿no? Que él estaría preocupado y lo haría parte de la familia y se preocuparía qué pasa más allá, alguien que está sacrificando vivir en otro lugar, trabajando duro, como él también le tocaba vivir meses fuera, lejos de su familia, ¿no? Cómo nos toca preocuparnos en casa, ¿no? En lo ordinario, en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Y claro, volví ahí y volví a Enrique, es la empresa de nuestra familia, ¿no? Sí, para él era lo más importante, eso, y yo creo que la valoraba especialmente por el tema de que, yo creo que de la muerte de su madre, porque mucha gente se casa, tiene hijos, y no se da cuenta que ese tesoro que es esa vida, sí, y que, pensar en los que viven solos, pensando en sus comidas y nada más, uno se achica mucho, se achica mucho toda, hasta la psicología, hasta la mente, yo pienso. Y él, en cambio, cuando él llegaba a casa realmente era una fiesta y cambiaba el ambiente y mis amigas se acuerdan mucho de él. Y a mí me Les hacía gustaba gracia ir a tu porque casa. sí, y a mí me parecía que todos los papás eran así. Pero después salía a otras casas y me di cuenta que no.
que el claro. papá no había que hacer ruido porque estaba leyendo el diario. Me acuerdo que la casa de una amiga que fui, no sé qué pasó en un almuerzo, que se le cayó una sopa a un tío de mi amiga, y se quemó el pie, por supuesto, no sé qué, se quemó. Y dijo palabrotas, así. Y yo no lo podía Claro, creer, yo no lo podía creer. Porque las palabrotas las decían mis hermanos, por claro, supuesto, ¿no? claro, Pero que un adulto diga unas palabrotas, claro. yo decía, pero qué Te raro. Después descolocaba. me di cuenta que los adultos no eran todos perfectos, pero eso uno tarda, porque para los niños los adultos siempre son perfectos. Y después se dan cuenta que bueno, que somos, la perfección no es humana y que bueno, que hay que pelearla, ¿no? Sara, y cuando, Pero por ejemplo, vos tenías o alguno de tus hermanos algún conflicto, no sé, alguna injusticia, un conflicto, una dificultad, por ejemplo, en el colegio, ¿no? En la típica me pegó y cualquiera pensaría, bueno, se la devolvés y más fuerte. Y ¿cómo era su reacción? Qué les inculcaba a ustedes cuando alguien había una sí, injusticia, no sé, en la escuela, en la universidad o entre ustedes, con hermanos? sí. Bueno, me doy cuenta que te gusta la palabra justicia. Él tenía una especial sensibilidad por el tema justicia, porque mira lo que le pasó. Cuando entró en la escuela naval, eh, su papá, por la crisis esa del 30, todos, se fue a vivir a Estados Unidos, quiso llevar a sus hijos allá, los metió pupilos en un colegio, pero bueno, no resultaba mucho, entonces vino una tía, que era como la madrina de papá, los trajo de vuelta acá, entonces el pobre papá y pobre mi tío tenían como tres madres adoptivas que eran tres tías. Una decía A, la otra decía B, la otra decía C. O sea, no tenían madre, pero tenían tías que entraban Claro. 5 minutos y bueno, una revolución, pero bueno, eran muy, muy buenas y muy santas las tres, pero por supuesto que cada una pensaba distinto, como es lo normal. Y entonces él entró en la escuela naval y esta tía, con su marido, que no tenía hijos y que papá era su ahijado, se sentía realmente la madre adoptiva, qué sé yo, le llevaba una canasta llena de víveres, qué sé yo, dulce de leche, no sé qué le llevaba, pero cosas ricas. Y bueno, todos los compañeros de papá compartían eso. Y parece que se armaba un poco una revolución, y entonces mandaron una nota a los padres prohibiendo llevar un solo alimento a la escuela naval, porque eran marinos y los marinos no tienen que ser flojos, como decía Claro, papá. Me claro. voy a la marina porque no quiero No hay ser que flojo. malcriarlo. Y entonces, entonces, pero la carta le llegó a mi abuelo, a la casa de mi abuelo, que estaba en Estados Unidos. No le llegó a la tía. Claro. Y la tía fue y llevó la canasta, cuando estaba prohibido llevar la canasta con los víveres, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo castigaron a papá. No. El castigo era, no sé, creo que era encerrarlo un mes, no dejarlo hablar con los amigos, que nadie hable, no sé. Entonces, esta pobre tía me lo contó ese cuento cientos de veces. Estaba re afligida porque por culpa de ella había tenido Sí, mi papá sí, sí, esa sanción, porque ese es el régimen militar. sí, sí. Quieren que haya gente muy fuerte, se puede decir, ¿no? Y que entonces dijo, ay, bueno, perdóname, pero la carta llegó a mi hermano, yo no la recibí, qué sé yo. Y entonces papá salió igual que siempre y dijo, no te preocupes, que aprendí muy bien, pensé, reflexioné mucho sobre lo que es la justicia y sobre lo que es la injusticia. Claro, claro, totalmente. Y mi tía creo que casi se muere, claro, porque fue justo o injusto ese Sí, sí, castigo. sí. Pero No es tan fácil, no, ¿no? No es tan fácil, porque no, la porque fue carta. algo lindo, bueno y que en el fondo, sí, fue, fue una injusticia, pobre. Y él se tragó Y la sanción, claro. bueno, pero de todo se Eh, aprende, hasta de las injusticias se aprende, ¿no? él dijo que se aprendió muchísimo y toda su vida él estaba con mucha sensibilidad por el tema de, claro, porque a veces no está tan clarito lo que es justo, lo que no es justo, porque somos humanos, ¿no? Y hay mucha mezcla. Entonces, él tenía una gran sensibilidad por ese tema. Así que nos requete
hablaba Forjó de la mucho de, justicia. sí, de la responsabilidad, de los trabajos en la casa. Sara, vamos a Y ir no, un minutito al corte y vamos a la próxima pregunta. No se vayan de ahí, estén atentos porque seguimos con la entrevista con Sara Yo de Crito en Radio María Uruguay. No se vayan de ahí. Bueno, volvemos, ya se está por conectar nuevamente Sara. La verdad que es una historia de vida increíble donde hay mucha santificación y se nota en el día a día. Yo ahora quiero que me cuente, ¿no? Cómo fue toda esa vida en familia, pero cómo se vivió la fe en esa familia, ¿no? Es un hombre santo, en serio, que además en el día a día, como habrán visto, vivía la santidad, pero a rajatabla, ¿no? Donde le tocara, en lo naval, en su vida, en el trabajo, en lo cotidiano, ¿no? Entonces, tengo un par de frases que fui rescatando de él. Por ejemplo, los hombres no son instrumentos de producción, la producción debe estar al servicio del hombre, ¿no? Y estamos hablando de esa empresa como la cristalería donde se producía vidrio y bueno, no se produce material, ¿no? Estamos gente que trabaja en el día a día. No hay conflictos de intereses entre el capital y el trabajo cuando ambos están al servicio del bien común. Y ahí como se corre a un costado todos esos conflictos que pueden existir, ¿no? Y cuando se trata con amor a ese empleado en la empresa cada día, además quiere volver, ¿no? Quiere volver con alegría y trabaja de otra manera, ¿no? Y predispuesto a sacar lo mejor de uno mismo. Hay que dar, darse y darse del todo. Otra de esas frases, ¿no? Y el trabajo es un medio de santificación. La empresa es una comunidad de personas. El empresario debe ser un servidor del bien común. No basta con dar trabajo, hay que dar trabajo digno. Y la caridad comienza por la justicia. Bueno, todas esas frases que nos dejó Enrique Yo. Y bueno, pueden encontrar un montón de libros escritos por Sara, su hija, y por diferentes personas que nos comparten su vida. A ver, está Sara de vuelta. Rotamos, ¿no? La cámara la dejamos igual. Perfecto. Bueno, Sara, contame cómo era vivir la fe en tu familia, ¿no? Porque la verdad que bueno, vos tuviste a tu madre hasta muy poquito tiempo. eh, y tu padre murió muy joven. ¿Cómo era la fe en familia? ¿Cómo se vivía cómo se respiraba, no? bueno, eh, es muy divertido, pero hay cartas de cuando ellos estaban de novios, Ah, que es una etapa a veces que no se la contanos. valora lo suficiente, pero papá estaba arriba de un barco y mamá estaba en Buenos Aires con su papi. Y ¿Cuánto tiempo tenían estuvieron de novios? ¿Mucho tiempo? 22 años, de los 20 a los Ah, 22 años, sí. mucho. Después mamá se casó y se fue a vivir a Puerto Belgrano, ahí cerca de Bahía Blanca.
y gracias a esas cartas, uno ve cómo ellos decidieron su vida espiritual. Papá le decía, acá arriba del barco está todo, todo especificado hasta el mínimo detalle de todo el día, todos los horarios, todos los turnos, porque eran casi 100 personas arriba de un barquito. Había que convivir, sí, y con mucho respeto y qué sé yo, y además con la conciencia de que viene el pampero y el barco se da vuelta, Claro, qué sé yo, una sensación distinta la profesión de arriba de un barco. Y entonces, pero yo no tengo en mi horario nada con la vida espiritual. claro. Y no somos perritos, ¿no? Eso no lo decía, eso digo yo, pero él decía, yo tengo mi parte intelectual, que leo, pero mi parte espiritual la tengo que meter adentro de mi programa de vida, decía él. Y entonces empezaron a discutir entre ellos qué es lo que iban a hacer después de casarse con respecto a eso, de rezar el rosario a la noche, ese tipo de cosas. Y, eh, y en un momento papá le dice a mamá, empieza un nuevo año, es necesario ser santos, empezar ya. Y a mi mamá no le gustó nada. Claro, Le dijo que claro. muchas ganas de ser santa no tenía. Que no quería ponerse una mantilla negra ni andar con polleras negras hasta el piso y que no sé qué, y ser como una beata, decía. No, no, la idea que había en ese momento, era hace bastantes años, en la época de la Segunda Guerra. Y bueno, entonces toda una discusión hubo tremenda Todo por que cartas, gracias a Dios, por carta, porque si no, no si se hubieran estado enteraban. juntos, no estaríamos enterados de todas esas discusiones. Él estaba arriba del barco, sí, y se escribían todos los días. Entonces, gracias a eso tenemos las cartas, y bueno, más o menos habían leído las cartas, pero no estaban digitalizadas. Y una hija mía, durante el COVID, dijo, digitalicemos las cartas. Sarita, no sé si vos querés que Sí, la sí, creo que sí, sí. ¿no? Entonces, una cosa terrible, porque eran con papel avión, con letra chiquita por el costadito, con lupa había, pero muy interesante toda esa, o sea, aparte de contarse lo que habían hecho, lo que no habían hecho, se estaban contando los propósitos de vida y papá decía peldaños de amor a Dios, decía. Qué divino. Y, y mamá le decía que sí, que no, que esto sí. Se ponían de acuerdo, ¿no? Se ponían de acuerdo, que son las mismas normas de piedad, ¿no? De siempre. Le gustaba mucho San Francisco de Sales, entonces los dos tenían el libro San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota, y lo citaban. Y entonces decían que esto no, mamá decía esto no, qué sé yo. Y, y bueno, después de muchas discusiones, eh, eh, mamá dijo, bueno, vos querés ser María, yo voy a ser Marta. Marta y María, las dos fueron santas, yo voy a ser Marta. Que no tenía ningún interés en ser María, sí. Y se pusieron de acuerdo y ahí se quedaron tranquilos por carta, ¿no? Pero para mí era muy divertido porque como mamá era muy sincera y yo la conocía mucho, era como escucharla hablar, o sea que a los 20 años era igual que a los 50, así, muy clarita, clarito, clarito todo, ¿no? Todo clarito hablamos de la justicia, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. A veces uno no se preocupa en analizar las cosas así. Y ellos ahí analizaron toda la norma de piedad, de ofrecer el día, todo lo que ya Wow. existe y existirá, que no hay ninguna novedad, pero muy lindo. A mí lo que más me gustó estas discusiones de Marta y María, y ahí se pusieron de acuerdo. Eh, Ahí se pusieron totalmente de acuerdo, pero realmente era como escucharlos hablar. Entonces, para nosotros era muy normal que él nos levantaba con el ofrecimiento de obras. Después él se iba a misa tempranito, a misa de 7 de la mañana en el Pilar, volvía y tomaba el desayuno con nosotros y nos llevaba al colegio. Cuando éramos más chicos, pues cuando fue más grande, se enfermó, ya hubo un cambio de esa rutina. Además, eh, en los autos antes entraban, no sé si 10 chicos, todos Sí, apretujados. sí. Después estaba más prohibido, pero cuando mis hijos eran... mm, eso cambió mucho con el Sí. tema del cinturón de seguridad y todo eso.
pero nos llevaba a nosotros, a unos ¿Y vecinos, qué sé yo. recordás charlas en ese auto? ¿Cómo era cada mañana en ese auto todos los hijos juntos con... Ah, no recuerdo bien, pero sí recuerdo los viajes un poco más largos que íbamos a la quinta de mi abuelo a almorzar los domingos. Y ese se hacía un poquito largo, porque era antes de San Miguel, el Muñiz, ¿no? Y que él cantaba. ¿Ah? Y mi mamá se quería morir porque decía que cantaba muy, muy mal. Y él creía Muy que cantaba bárbaro. que no, cantaba muy mal, pero con mucho entusiasmo, ¿no? Y los chicos lo seguíamos y después también le gustaba, eso, ¿se acuerdan mis amigas? A ver, juguemos al veo veo, entonces una hora con el veo, pero nos daba adrenalina el veo veo, ¿no? Eso no puedo creer. Los juegos, cómo los chicos se enganchan tanto con así, con juegos Y así, él se prendía. ¿cómo? Y él se Él prendía a jugar con ustedes. él organizaba, Ah, claro, claro. impulsaba a cantar y todo eso. Él cantaba mal, pero tenía 2 hijos que cantaban muy bien, ¿eh? Sí, así que Que lo se iban hacía un afinando. sí, Y en sí, la así cocina, en el, no sé, en las tareas de la casa, ¿en qué se, no sé, en qué se bueno, especializaba? en las cartas de novio, es muy gracioso, pero estuvieron discutiendo qué iban a comer y qué no iban a comer, casaban, ¿no? Y entonces, eh, mi pobre papá, no, ¿cómo se llama? Se estaba por casar con la hija de mi abuelo, y mi abuelo en esa época se tenía mucha fe por ejemplo, comer seso, eh, hígado, ese tipo de cosas, porque decían Sí, que era muy nutritivo, estaba como la moda de esas cosas, y por supuesto que a mi papá no le gustaba nada, como buen argentino lo único que quería era comer carne, ¿no? Y entonces mamá le decía que había aprendido una nueva receta de no sé qué, de puerros con brócoli, y entonces discutieron un poco sobre todo ese tema de comida, sí, siempre está de moda el tema de la comida sana, pero en ese momento era como una cosa de vanguardia, ¿no? Y después de una discusión dijo, bueno, te prometo que voy a comer todo lo que me hagas y nunca voy a decir nada de la comida que me hagas, voy a comer lo que vos me pongas delante mío, le dice él. Ahí ya es santo, ¿no? claro, totalmente. Y en el manejo, Sara, ¿cómo era? Viste que la típica pelea es cuando manejamos los matrimonios, ¿no? Que el marido maneja, se cree a veces que maneja bien, la otra le pide anda más despacio. ¿Cómo era ese viaje, no? Porque nosotros queremos saber esa vida cotidiana, ¿no? Para aprender. Y en esa época no sé por qué las gomas eran de muy mala calidad y siempre se pinchaban. Siempre se pinchaban las gomas. Ahora las hacen de otro caucho, no sé qué las hacen. Y él no se ponía de mal humor, sí. Sí, y iba y cambiaba la goma. Así, yo me acuerdo que era siempre toda una ceremonia, cambiar media hora por lo menos, ¿no? No era ninguna broma. Pero él lo hacía todo como si fuera un- un- Parte algo de. creativo, y bueno, vamos por acá y hacemos esto y hacemos por acá. No, realmente sí, ese buen humor no era un buen humor que le saldría solo, sino que lo cultivaba. O sea, no Sí, se quejaba, no lo escuchabas quejarse. no, y después una hija mía me preguntó a mí y a todos mis hermanos si habíamos escuchado a nuestros padres pelear. Sí. Sí, le preguntó a todos. Me dicen, pero mira las cosas que pregunta a tu hija. ¿Y cómo se llama? Y, eh, ninguno nos acordábamos de haberlos escuchado discutir. Por supuesto que uno siempre, en el matrimonio, uno dice salimos a las 10 de la mañana y el otro dice salimos a las 11 de la mañana. Es lo normal. Sí. Nadie piensa igual a nadie. Es increíble, pero la mala suerte, pero es rarísimo que las dos personas piensen tipo de plástico, piensen la misma cosa, ¿no? O sea que tienen que haber planeado y discutido las cosas entre ellos, ¿no? Pero no delante nuestro, nunca, nunca, ninguno de mis hermanos ni yo. Yo trataba de acordarme si habían discutido, no me podía acordar. Y ni siquiera lo puse eso en mi testimonio, porque me llamaron para dar un testimonio al episcopado, pero como eso me parecía tan obvio y tan Claro, pero normal, no es tan obvio y tan no, normal. no, no lo explicitamos, no lo explicitamos. Y mis hermanos tampoco explicitaron que no discutían. No discutían, qué Tendrían maravilla. que discutir, porque lo normal es
es decir mejor esto, mejor lo otro, normal. Uno no tiene la bola de cristal y decir esto, o sea que, pero no lo hacían delante de los hijos porque los hijos se ponen nerviosos cuando ven desacuerdos así. Pero que nos quede Necesitan. claro que sí discutían, pero con respeto, lejos de los chicos que no tienen que ver Yo esas no, yo discusiones. nunca los escuché discutir, Qué pero bárbaro. supongo que discutirían, porque si no sería imposible. No No, no. sé, no me imagino un matrimonio sin discutir, no me lo imagino, ¿Y qué? porque hay muchas decisiones que tomar en la vida, ¿no? Y bueno, y hay que ver todos los aspectos, pero yo nunca los escuché discutir, así Qué que bárbaro. me imagino que sí, pero no lo puedo asegurar. No, Y ni siquiera toqué el tema en mi testimonio. Después me di cuenta, pero ¿cómo no? Eso es una cosa rara. qué Pero me bárbaro, di ¿no? pues, Bueno, sí. o sea que Cecilia también es una santa, ¿no? Ay, mamá, mucha gente me dice lo mismo, pero ella Son una sola dijeron, carne, así que si lo oh, no, beatifican a él, sí, pero ella en televisión habló y en su testimonio puso que ella hacía todo lo posible para que papá critique, y todo lo posible hasta que una vez no sé que había pasado una barbaridad en la familia y una cosa horrible, nunca me dijeron qué era, y que mamá le decía, pero que sinvergüenza, que esto, no sé qué, que sé qué cuánto, qué sé yo. Y mi mamá estaba enojadísima y que de golpe papá le dijo, pero si ya sabes cómo es, claro, hablemos de otra cosa. Y claro. dice que ella quería que critique, Y no había que papá forma. decía, hizo una cosa pésima. No, no, no lo decía. Y también quería que mienta. Y encima mamá lo dijo en su testimonio. Quería que papá mienta. No, no, impresionante. No había forma, no había forma. Y una pregunta, Sara, ¿lo viste vivir alguna virtud extraordinariamente que digas, esto me impactó mucho de mi padre? Además de todo lo cotidiano, ¿no? No, a mí todo me parecía muy normal, todo muy natural, pero me doy cuenta que todo eso, él tenía ese propósito. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, pero muchos años después, él no criticaba, pero nosotros estábamos rodeados de gente, mis abuelos eran bastante agnósticos y nos decían Mm, cosas, qué sé yo, en contra de los sacerdotes, de las monjas del colegio, se reían, no delante de mis padres, ¿no? Porque eran bien pícaros, ambos, eran viudos los dos, ¿no? Entonces, pero y estábamos muy cerca, muy pegados con ellos, muy cerca. Mi abuelo vivía en el cuarto piso, nosotros en el tercer piso y íbamos todos los días y, pero papá todos los días decía, para que se convierta su mira, suegro, sí, decía, claro, para que se convierta esto, para que se convierta el otro. Entonces, cuando nos decían alguna picardía, qué sé yo, por ejemplo, no, San Antonio no no te existe busca el eso. novio. Yo decía, pobre mi abuelo, yo lo veía como que tuviera Claro, tuberculosis. Me pare- Es lo que yo sentía. claro, como que Yo estaba, sí, sí, sí. yo sentía eso, mi pobre abuelo que no cree que San Antonio encuentra las cosas perdidas, qué sé yo. Me daba lástima. No discutía con él, pero me daba lástima, decía, pobrecito, Claro, todo lo que claro. Qué feo le estar lejos pasa. de Dios, no sé. No me planteaba que estaba lejos de Dios, porque todos murieron, todos con todos los sacramentos, pero me daba pena como que le faltaba algo Claro, claro. en su cabeza, qué sé yo. O sea, eso puede haber sido heroico, vivir tan rodeado de gente y además nos blindaba, porque no criticaba, pero al Bueno, decir que rezaran para que se conviertan, nos estaba mandando un mensaje, totalmente. que convertirse, vertiente es cambiar la vertiente, pero no los criticaba, sino que ahí nos enseñaba a respetar las opiniones diversas, ¿no? Y él en su Y familia tuvo un hermano sacerdote, ¿correcto? un hijo, un Un hijo, hijo. Ah, él, uno de tus hermanos es sacerdote un hermano sacerdote del Opus Dei que está en África, en Kenia, en Kenia. ya 79, un montón de años, Sí, hace un hace un montón. montón ahí, es verdad, un hermano tuyo. ¿Y quién más? Porque son 9 hermanos.
¿no? Todos son de fe, ha regalado toda esa fe en toda la familia. ¿Cómo? Todos ya murieron. Uno tuvo muchos problemas de salud, que no, bueno, ya murió hace bastantes años, que tuvo como una encefalitis y todo eso. Sí, sí, era muy pedoso. Y, no, todos mis hermanos muy buenos. ¿Y tú te Bueno, pusiste al hombro este proceso de beatificación o con ayuda de alguien más? no, solo me puse al hombro. El obispo se lo encargó ahora te lo mando. Los actores son Acción Católica y la ACDE, no es la familia, Ah. y promotora es la Universidad Católica. O sea Sí, pero vos no sos es que la que más habla del tema, ¿no? La que más sale la que ha escrito, la que más de los yo, hijos. mi hermano menor tenía 2 años y se acuerda de que cumplió una torta en la cama. Así, Mi amor, ¿qué puede hablar de su papá? Él dice que sabe lo que otra gente le dice. Después, o sea, hasta los 7 años no se graban mucho. claro. Los tres hermanos menores es como que tienen algunas burbujas de recuerdos, pero claro, yo tenía 16 años cuando él murió, así que tuve los choques de la adolescencia, Claro. y los permisos, se puede decir. Así que tengo bien, soy la segunda, ¿no? Así que sí, eh, eh, así que se puede decir que mi hermana Elsa también tiene muchos recuerdos. Bueno, la del medio, a la que me seguía a mí, se murió, así que Sí, un esa tema de también es. edad. Es como que vos te hiciste más cargo porque sos la que más recuerdos. No me hice más cargo, pero sí que quería hacer una biografía. Sí. Ok. Había una biografía hecha en el año 82 por los amigos de papá que estaban vivos, después se fueron muriendo. Esa tiene mucha validez histórica porque la hizo Romero Carranza. Pero después vinieron como 400 testimonios más. Claro. Entonces yo tenía ganas de buscar, y me dijeron que había una biógrafa en Montevideo, no sé si, pero que tenía muchos encargos, y que después hay biógrafos en España, pero que acá en Argentina no, porque es un género literario muy, muy complicado, porque tiene que tener validez histórica. Uno no Claro. puede, una cosa es la ficción, puede poner lo que uno quiera, lo que la fantasía, ahora hay mucha confusión en los chicos, el mundo digital, la fantasía, todo eso, pero una biografía tiene que tener validez histórica. No puede poner 1930 y el ser 1931, pierde totalmente la seriedad de eso. Es bastante complicado. Y una amiga mía, que es periodista, entonces yo lo que hice fue juntar los testimonios por temas, los de la Marina, los de la fábrica, y qué sé yo, y pensaba eso dárselos a una biógrafa. Y que Y me acuerdo que Pedro Barcia, que era presidente de la academia, me dijo: olvídate, la biografía es un género literario muy difícil porque podés tener opiniones divergentes, pero no podés poner nada que no sea verídico, porque ahí es una cosa espantosa en una biografía poner un hecho que no es tal cual. Podés opinar sobre el hecho, pero no cambiar el hecho. Entonces, una amiga me dice: publicala así nomás. Y bueno, la publiqué así nomás, todos los testimonios más o menos ordenados cronológicamente, y tuvo bastante éxito, ¿eh? y Ya va por claro. sí. Y Este, contanos algún milagro, Sara, de los que más te llame la atención o que quieras compartir con nuestros oyentes. bueno, el que está aprobado por la iglesia. Sí, sí, gracias, me han contado varias, pero en la iglesia ni los médicos no dicen la palabra milagro, dicen científicamente inexplicable, porque bueno, esto fue una patada de caballo en la cabeza de un chico, bastante embromado. Y el papá, justamente un empresario, eh, 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 ¿cómo se llama? Conocía la vida de papá y conocía el proceso de canonización, que no está a cargo mío, porque hay postulador, y vicepostulador es un obispo, Monseñor Santiago Olivera. Sí, no creas que yo llevo adelante esto. Ayudo lo que puedo, como en esta entrevista, que sé yo, que me da mucho placer.
pero es un proceso bastante serio, Sí, ¿no? sí, sí. Que viene de la Edad Media, todas las restricciones. Y entonces este papá sabía lo complicado del milagro. Y entonces dijo, Enrique, vos necesitas un milagro y yo necesito que mi hijo prácticamente resucite, porque pensaban que ya que no, imposible. Eh, te prometo dice, que voy a hacer los papeles de la causa del milagro. Sí, lo harás. El chico está jugando al fútbol, Claro, pero la carpeta de milagro creo que tenía 600 páginas. qué bestia. Claro. Sí, no es milagro, sino científica. Sí, sí, Porque los sí. médicos no les gusta afirmar cosas de epicrisis, como dicen los de epicrisis, de cosas raras, porque se juegan la matrícula de Total. médico. Entonces, y este pasó por las manos de muchos médicos, y el papá iba y les hacía firmar qué es lo que vio, qué es lo que no vio, qué hicieron, qué no hicieron. Y bueno, 600 páginas son Qué bárbaro. bastantes, ¿no? Y sí, 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 No totalmente. es tan sencillo llevar al Vaticano, porque en el Vaticano, ¿qué saben? No son adivinos, No, tienen totalmente. todo bien viejito. Entonces, y bueno, lo aprobaron, lo aprobaron. 3 jurados hubo, médicos, los teólogos, a ver si había rezado bien el papá del chico, porque el papá del chico había dicho, hago una transacción, y Claro, tendría que haber dicho claro. Fue un negocio. intercesión. Fue un Pero negocio parece que empresarial muy, muy, muy astuto estuvo. sí, Mm, un papá joven, ¿no? Y es una intercesión, y bueno, más cuando el chico estaba tan mal, uno no puede pedir así. Después, no, lo que hizo ese fue increíble, cadena de oración por WhatsApp. A mí me llegaban los WhatsApp para que rece por este chiquito, y porque yo decía, qué raro, yo no conocía las cadenas, las listas de difusión. Las primeras fueron para rezar por este chiquito, que, pero bueno, todavía es menor de edad, así que no podemos eh, nombrarlo. eh, sí, Bueno, Sara, todavía nos queda un minuto, 2 minutos de programa, un cierre que le quieras dar, una frase, un mensaje que te gustaría que se difunda, lo que se te ocurra, lo que te venga a la mente, al corazón, para compartir. bueno, voy a contar que siempre nos están insistiendo y machacando que por qué la iglesia hace estos procesos, ¿no? Y por qué considera oportunos o inoportunos, porque todos los obispos de un país tienen que aprobar todo. Uno solo que se niegue, la causa va al tacho de los papeles. Increíble, pero hay un montón de carpetas, gracias a Dios, ¿no? O sea que las hace para promover el deseo de santidad. Claro, Porque la santidad uno la tiene y al minuto siguiente no la tiene porque hizo una maldad o no, o dijo algo, total, algo que no es que, tac, en la vida hay que pelear las luchas éticas de diaria, ¿no? Entonces, es una invitación a todos. Y yo creo que todos y en todas las culturas tenemos la voz de la conciencia, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Pero el tema es desear las cosas buenas. Ahí está el secreto. Y entonces, al levantar estas banderas de estos pocos, porque no pueden tener 20.000 por canonizaciones por año, no se puede, claro, eh, pero perdería el sentido. Es para promover que todos deseemos eso, porque hay que ver qué es lo que deseamos. Entonces, el deseo es el catalizador del movimiento, se puede decir. Así que es para eso, ¿no? Es para eso. Papá deseó ser santo, se lo escribió mamá a los claro, 20 años. claro, Es necesario ser santo, empezar ya. Y mamá decía que tantas ganas no tenía. claro. Pero él la convenció, sí, que había que desearlo. Y bueno, entonces dijo, bueno, yo deseo ser Marta, decía. Y sí, la verdad que sí, que fue una buena Marta, y disfrutaba también. Pero bueno, no sé si está claro como despedida esta Sí, invitación a la sociedad viene del Evangelio, de San Pablo. San Pablo a mí me hace gracia porque decía, el atleta desea ser atleta. ¿Y qué es lo que tiene que hacer?
disciplina, esfuerzo, dieta, no es así nomás que uno es atleta, y menos un campeón. Bueno, Bueno, lo mismo para la cantidad, no es así nomás, sí. bueno, Hay justo hoy había preparado un cierre con el Evangelio del día, ¿no? De justo sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, justo hoy, ¿no? Es esa santidad la que buscamos, la perfección, que no nos invita a una perfección imposible, sino a vivir cada día con un amor cada vez más grande, más humano y más generoso. La vida de Enrique Yo es un ejemplo concreto de ese llamado. Buscó la santidad en lo cotidiano, en su trabajo, en su familia y en el trato digno hacia cada persona, especialmente hacia sus empleados. Entendió que la verdadera perfección cristiana no consiste en no equivocarse, sino en amar como ama a Dios. Que su testimonio nos recuerde que todos estamos llamados a construir un mundo más justo y fraterno, empezando por los más pequeños gestos de cada día. Así que muchísimas gracias, Sara. O sea, si el programa durara más horas, estaríamos más horas queriendo escuchar el día a día de tu padre. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo Bueno, yo te agradezco y te felicito por lo que estás haciendo, tan importante, sí. y todo lo Ya, que nos ya toca, lo que nos toca. hay que aprovechar que tenemos estas oportunidades, ¿no? Te Exactamente. felicito de todo corazón, porque realmente los medios son herramientas apostólicas, así lo dijo León XIV, hasta lo digital, dice. Exacto. Esto fue un regalo, este programa de nuestra madre es un regalo, nuestra jefa, como Enrique también decía, que es nuestra guía, nuestra jefa, y bueno, como verás, fue ella la que te invitó al programa y a quien le agradecemos profundamente el día de hoy poder compartir con todos nuestros oyentes de Radio María Uruguay. Bueno, cariños y gracias de nuevo. Y un beso muy grande. Y bueno, a todos, muchas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. La verdad que es un privilegio tener estos invitados y bueno, haber compartido un poquito lo que fue la vida de Enrique y yo en este paso cortito, pero que una huella muy profunda que nos dejó en esta tierra. Les mando un beso muy, muy grande y nos vemos en el próximo programa aquí en Juntos por la Vida en Radio María Uruguay. Hasta aquí compartimos el programa de hoy. Será hasta el próximo martes aquí en Radio María Uruguay.